Haslen lu pashagatzin il huishinti huelatit o no, nak pashagatzin in kol kin tala Mariano Báez, shpalakata huelatit o no, tlanchi tanitatit. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí y a nuestro colega el doctor Mariano Báez, que se encuentra listo para su conferencia. Les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy va a presentar el doctor Mariano Báez Landa su conferencia Interculturalidad frente a comunalidad, desafíos de la educación intercultural en México. Así que le doy la palabra. Mariano, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Iván, y los colegas que se han conectado a esta sesión del curso, ¿no?, que están llevando. Yo quiero agradecer la invitación, por supuesto, a todos ustedes, la oportunidad de poderme conectar y poder comentar con ustedes algunas ideas que vengo trabajando desde hace algunos años y que pretenden, por supuesto, ¿no?, contribuir a la mejora y contribuir a una búsqueda de nuevas perspectivas en la educación intercultural en Perfecto. México. Mariano, discúlpame que omití por estar atendiendo la grabación, la semblanza. ¿Me permites hacerla? Sí, ok. Disculpa. Una disculpa a todas y a todos. El doctor Mariano Báez Landa es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Estatal de Campinas, SP Brasil. Graduado en Antropología por la Universidad Veracruzana, maestro en Antropología Social por el CIESAS. Desde el año 1983 es profesor investigador titular en la Unidad Regional Golfo del CIESAS. Ha impulsado en los últimos 20 años relaciones de intercambio y cooperación entre las antropologías de México y Brasil. Actualmente es responsable de la Cátedra Internacional Roberto Cardoso de Oliveira, CIESAS, UNICAM. Ha estudiado temas sobre formación y dinámica regional en áreas rurales de Veracruz y Chiapas, comportamiento electoral en Veracruz, aspectos socioculturales del impacto del VIH-Sida en regiones indígenas de México, así como testimonios sobre jóvenes en áreas indígenas de Veracruz y Yucatán. En los últimos 10 años se dedicó al tema comunicación e interculturalidad y desde 2001 coordina el taller Miradas Antropológicas. Miradas Antropológicas es un proyecto de largo aliento que trabaja metodologías audiovisuales participativas para producir materiales que contribuyan al reconocimiento y autorreconocimiento de la diversidad de la especie humana. Así también trabaja en la línea de itinerarios intelectuales y trayectorias profesionales de antropólogas y antropólogos en México. Muchísimas gracias, Mariano. Gracias a ti, Iván. Bueno, continuando, les comentaba que para mí es una gran oportunidad. Agradezco mucho esto de poder compartir con ustedes algunas ideas con el ánimo, decía yo, de buscar nuevos horizontes, ¿no? Básicamente, en la práctica de la educación intercultural en nuestro país. Lo primero que quería, digamos, plantear con ustedes tiene que ver con las relaciones entre mi disciplina, ¿no?, la disciplina que yo practico como profesional, que es la antropología, y sus relaciones con el término, con el concepto, ¿no?, de la interculturalidad. Yo parto de que las relaciones, la interculturalidad en sí misma, digamos, como un momento social, como un hecho social, es producto de las relaciones interétnicas entre culturas vivas, ¿no? Donde infelizmente tenemos los antecedentes de que estas relaciones en nuestro país y en nuestra historia se han establecido sobre la base de relaciones asimétricas e inequitativas, ¿no? Esto es algo que todos ustedes conocen. Hemos hablado, creo que a lo largo de muchas décadas, de cómo la antropología ha señalado con mucha claridad cuál ha sido el papel de las políticas públicas que parten de un estado hegemónico, de una cultura hegemónica, sobre las demás culturas y en este caso los pueblos originarios, ¿no? En nuestro caso, en México. También es cierto que desde la antropología se ha planteado, a través de políticas públicas específicas como el indigenismo, la necesidad de una integración sociocultural. El tema, como decía yo, es que esta integración ha sido producto del ejercicio del poder, ¿no?, y de la hegemonía sobre el conjunto de los grupos sociales, de las clases sociales en nuestra sociedad. Esta integración sociocultural abarca también prácticas en la política, en el ámbito de la política, de lo cultural
y de lo epistémico. ¿A qué me refiero con ello? Me refiero a que no solamente el poder político y económico es digamos, el instrumento de la práctica hegemónica de un Estado nacional o de un Estado como el nuestro, en México, sino que también desde el punto de vista cultural y epistémico se lleva adelante, se practica esta hegemonía, ¿no? A través de políticas públicas y de comportamientos aprendidos a lo largo de la educación de las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a partir de esta, digamos, integración cultural que se propone, lo que se practica como poder y como hegemonía va a ser la búsqueda de la imposición, de la vigencia única de una cultura sobre las demás, ¿no? En este sentido, estamos hablando de varios siglos de los cuales una cultura producto de un encuentro de otras culturas, ¿no? En este caso, una cultura mestiza o mestizada, que tiene sus raíces en un enfoque eurocéntrico, ¿sí? Va a pretender establecer estas relaciones, o más bien ha practicado estas relaciones desde un punto de vista hegemónico, ¿no? Una sola cultura, ¿no? Un solo idioma, ¿no? Una sola historia, que sería, digamos, la misión y la visión de lo que sería un Estado nacional integrado, ¿no? Desde el punto de vista epistémico, es evidente, ¿no? Cómo a lo largo de estos siglos, lo que hemos practicado y lo que hemos vivido han sido programas de educación, programas de investigación, programas de aplicación de conocimientos que están generados y difundidos desde una perspectiva también de carácter eurocéntrico y centrada en la idea de que la ciencia es el único proceso el proceso válido para producir conocimientos. Cuando me refiero a ciencia, me refiero a la estructura, ¿verdad?, de generación de conocimientos que ha sido generada en los núcleos del pensamiento eurocéntrico, ¿no? Que son básicamente las universidades y los institutos de investigación y de educación, ¿sí? A partir de ahí, entonces, esta integración de carácter epistémico se practica sin duda alguna desde una postura, desde una posición de poder, buscando la hegemonía, ¿no? Con esto, por ejemplo, podemos poner ejemplos, ¿no? En el pasado y en la actualidad también, de alguna manera. Podemos poner ejemplos como de que hasta hace poco, ¿no? Hasta hace muy pocos años, no se aceptaba, ¿no? No se reconocía, mejor dicho, todo el bagaje de carácter de los conocimientos nativos, ¿no? De los conocimientos de las culturas, de las otras culturas en nuestro país, y que eran tratados más bien como pequeños registros, ¿no? Pequeñas sistematizaciones de prácticas y de creencias, ¿no? Basadas en la mitología y en los rituales, ¿no? Eran despreciados, ¿no? Con esas palabras, así como en el campo de la cultura, la producción artística era señalada como, eh, como manufacturas, ¿no? Como artesanías, ¿no? Y no se reconocía que eran producto de un proceso de construcción y de producción cultural como tal, eran arte, son arte, ¿no? Y forman parte de un bagaje propio de estas culturas, ¿no? Eh, Frente a esta situación, ¿no? Que decía yo ha sido, digamos, dominante durante muchos siglos, varios siglos, los llamados y las propuestas, las luchas por el cambio y la emancipación social han estado presentes también desde un inicio, ¿no? Desde el inicio prácticamente de la vida, perdón, del periodo de la conquista, ¿no? Del inicio, digamos, de la colonización europea, básicamente española. Estos llamados y estas propuestas y estas luchas de cambio y emancipación social se han hecho presentes. La gran mayoría de las veces, durante mucho tiempo, se manifestaron de manera, digamos, eh, o bien sea desde la postura de la resistencia, digamos, callada,
¿no? Hasta verdaderos actos de rebeldía y eh, de combate social, de combate militar en muchas regiones de nuestro país, ¿no? Todos ustedes seguramente deben tener registrado, deben reconocer seguramente en la historia que ustedes han ido investigando y han ido aprendiendo, a pesar de que venga desde una perspectiva eurocéntrica, dominadora, la presencia de movimientos sumamente importantes, ¿no? Yo podría, digamos, hacer una lista aquí, ¿no? De norte a sur del país. En todos y cada una de estas regiones se han manifestado estos actos, sea de resistencia, vamos a poner entre comillas, pasiva, ¿no? Sea de rebeldía abierta, de combate contra las fuerzas del orden establecido, ¿no? En esta situación, sin embargo, nos plantea la necesidad de poder establecer parámetros, ¿no? En los cuales es necesario resolver, ¿no? Resolver cuáles serían los caminos de esa emancipación y de ese cambio necesario, ¿no? Desde el punto de vista de la experiencia cultural, de la experiencia social de los grupos, digamos, en situación de eh, minoría, no solamente desde el punto de vista numérico, sino básicamente desde el punto de vista social y cultural, se plantean cuestiones tan claves, tan, digamos, vividas, como el uso y la práctica de su idioma originario, ¿no? De su idioma materno, ¿no? De su lengua materna. Esto, digamos, este ejemplo, nada más de lo que sería este transecto entre el dominio, la conquista, la colonización y su posterior desarrollo en un proyecto nacional, ha pasado básicamente por un periodo, grandes periodos, largos periodos de ataque directo a través de políticas públicas en el campo educativo, por ejemplo, ¿no? Todos ustedes recordarán que, digamos, desde el inicio de la República, los primeros años de la República, ya en los años, inicios del siglo XIX, perdón, del siglo XX, del siglo pasado, se planteaba como una de las prioridades de la educación y del propio Estado, ¿no? La necesidad de alfabetizar, ¿no? Al conjunto de la sociedad y particularmente aquellas regiones donde persistían, ¿no? La práctica y el uso de lenguas vernáculas, ¿no? De lenguas originarias. Esto ha sido para el Estado eh, digamos, una estrategia de primer orden, ¿no? Y que ha transitado, por ejemplo, por varios momentos, ¿no? Desde este que les comento, de una estrategia básicamente de imposición de una lengua sobre las demás, hasta periodos cercanos, periodos ya cercanos a nuestros días, donde se han planteado posturas que intentan reconocer e integrar la práctica y el uso de lenguas originarias en la vida de la gente, ¿no? En la vida de las culturas. Esto ha pasado por ejemplo, el planteamiento en los años 70 de una educación bilingüe y bicultural que sin embargo mantenía de alguna forma la hegemonía de la lengua castellana sobre el resto de las lenguas originarias. ¿Por qué? Porque se manejaba como la necesidad de manejar, digamos, una relación bilateral, ¿no? Entre la lengua originaria, practicada en una región, y el idioma castellano como el idioma referente, ¿no? Como el idioma, digamos, como la lengua franca, ¿no? Que era necesario reconocerla y tenerla presente. Bueno, de ahí hemos pasado con el paso de los años a propuestas mucho más, digamos, de avanzada, a propuestas que intentan realmente incorporar y reconocer las diversidades, ¿no? Las diferencias en un proyecto diferente, ¿no? Un proyecto no hegemónico, un proyecto que plantee relaciones simétricas, horizontales, entre las culturas y entre los grupos sociales como utopía, sin duda alguna, ¿no? Todos sabemos que este planteamiento de la interculturalidad, de la educación multilingüe,
de una educación multicultural o intercultural, mejor dicho, es un planteamiento que está basado en una utopía, ¿no? Esta utopía la caracterizamos de esa manera porque todos sabemos que mientras no se transforme la base económica de la sociedad, no vamos a poder realmente transformar justa y llanamente esa estructura de poder, ¿no? O sea, poder político y poder económico han establecido una estructura que es una estructura de clases sociales, ¿no? Que está basada precisamente en el control y gestión de la propiedad privada, de los recursos naturales, de los recursos del Estado, para el beneficio de un sector, ¿no? Vamos avanzando, sin duda alguna, a transformar esto en nuestro país, lo que permitiría lograr, digamos, llevar la utopía, llevarla a un campo del control cultural, de la autonomía y de la soberanía de los pueblos originarios, ¿no? Cuando yo me refiero a pueblos originarios, no me estoy refiriendo solamente a los pueblos llamados indígenas o autollamados indígenas, ¿no? Yo me estoy refiriendo precisamente a un abanico, a un enorme abanico de culturas que pueden estar representadas también por eh, migraciones clarísimas que recibió nuestro país a lo largo de su historia, ¿no? Por ejemplo, nadie puede negar hoy en día la presencia de grupos como los gitanos, ¿no? La presencia de las colonias árabes, ¿no? Que vinieron desde hace muchos años a colonizar a algunas regiones del país, a practicar el comercio, o inclusive la enorme presencia ya de pobladores que provienen de algunos países de Europa y de Estados Unidos especialmente, ¿no? Por ahí se publicaron datos hace poco del número de residentes norteamericanos en nuestro país y es enorme, ¿no? Y hay lugares precisamente que se destacan ya por la presencia que tiende a ser, digamos, dominante de estas llamadas colonias, ¿no? Llamadas eh, segmentos, ¿no? De migrantes, ¿no? De migrantes a nuestro país. Entonces, hacia esta línea, es importante entonces reconocer que para el caso de los grupos que han estado, digamos, bajo el poder hegemónico de cultura y política, es muy importante que lleven adelante estrategias que les permitan ejercer un control cultural, una autonomía y una soberanía sobre su propia condición. Ahora, voy a tratar de explicar con más detenimiento a qué me estoy refiriendo con el control cultural, la autonomía y la soberanía. En primera, control cultural es un concepto manejado por Guillermo Bonfil en un texto que yo les recomiendo puedan leer, cuyo título es El control cultural para el estudio de los procesos étnicos. En este artículo de los años 70, Guillermo Bonfil lo que plantea es de que a lo largo de la historia de los pueblos originarios, bajo esta situación de sumisión a un poder político y económico, los pueblos han ido perdiendo control sobre sus elementos culturales, lengua, historia, técnica, educación, etcétera, ¿no? Han ido perdiendo ese control y han ido incorporando muchas veces por la fuerza, por la imposición, elementos de otras culturas. De esta manera, de persistir esa situación, lo que estaría pasando para la mayoría de los pueblos originarios sería su desaparición, ¿no? O mejor dicho, su dispersión, su dilución en otras configuraciones de carácter demográfico y cultural, ¿no? Bueno, la verdad es que la historia nos enseña de que no las culturas indígenas nativas originarias no perdieron del todo el control sobre algunos de sus elementos, ¿no? Es más, en algunos casos, este control ha sido renovado a través de estrategias muy particulares, muy específicas, que les han permitido no solo resistir, ¿no? Como se insiste hoy en día, sino de que puedan avanzar realmente en un cambio, ¿no? En un cambio que les permita
recuperar el control sobre sus culturas. Un ejemplo concreto es la lengua, ¿no? La lengua. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, a lo largo de varias décadas, diría yo de siglos, el proyecto nacional trataba de eliminar el uso de las lenguas vernáculas, hoy en día, a través del uso de estrategias de, de utilizar, por ejemplo, tecnología, las culturas, las sociedades indígenas, por ejemplo, han recuperado el uso permanente, el uso diario, cotidiano de su lengua, ¿no? Por ejemplo, la telefonía celular vino a resolver el problema de esas barreras, ¿no? Que supuestamente se imponían, se colocaban en las relaciones entre las culturas, principalmente con la cultura mestiza, ¿no? Lo que la llamada cultura nacional, la sociedad nacional, ¿no? A través de la telefonía celular, la gente volvió a utilizar su cultura para ir, primero, claro, para comunicarse entre ellos, ¿no? Y posteriormente para comunicarse con otros grupos, ¿no? Eso es un ejemplo muy interesante de cómo esas estrategias de control cultural van a pasar de la simple recuperación, ¿no? A base, claro, de una lucha importante, para la incorporación de otros elementos, ¿sí? Pero bajo ese control que originalmente han estado recuperando. Es el ejemplo de de la tecnología, es el ejemplo de algunos derechos, ¿no? Establecidos en la Constitución, y sería el caso de poder incorporar en este control cultural políticas, ¿verdad? Como la educación, ¿no? Y por supuesto la economía en estas estrategias, ¿no? ¿Cuál sería, por ejemplo, la expresión mayor de este control sobre procesos propios y elementos propios de la cultura y la incorporación de elementos de otras culturas? La autonomía. Esa sería, desde mi punto de vista, una de las expresiones más importantes, que incluiría, por supuesto, el tema económico. Es decir, si estamos ante una sociedad de clases todavía, ¿no? El tema económico es central, porque el control cultural deberá pasar sobre el control de los medios de producción, ¿no? Y el control de los territorios en su conjunto, de lo que habitan y han habitado estas culturas originarias, ¿sí? Entonces, la autonomía, ¿sí? Deberá, ¿no? Deberá ir pasando de este primer avance que va a consistir en recuperar formas de producción propias, ¿sí? Poderlas articular en un momento dado con un mercado mayor, pero sin perder este control y la utopía, la perspectiva de poder llevar adelante la práctica de una economía, digamos, de una economía más justa, de una economía circular y de una economía que tenga como principal objetivo la satisfacción de las necesidades de la gente, ¿sí? Por soberanía estaríamos entendiendo precisamente la capacidad de decisión, ¿no? Es decir, tener la capacidad de decidir qué procesos echar a andar, qué estrategias echar a andar para poder mantener y ampliar y consolidar ese control cultural sobre la vida de los pueblos. Estas serían, digamos, grandes, tres grandes conceptos, tres grandes, digamos, yo diría, condiciones, ¿no? Configuraciones de lo que constituiría la verdadera emancipación de los pueblos originarios y de los grupos subalternos en nuestro país. Si esto, digamos, va caminando desde el punto de vista económico, social, de la autonomía y de la soberanía, también es muy importante, digamos, entender que necesitamos incorporar, ¿no? Al mismo tiempo, el proceso de cambiar las formas de pensamiento de quienes estarían en ese plano de relacionamiento, ¿no? Y al mismo tiempo de poder introducir estas nuevas formas, estas
estas diferentes formas de pensamiento, de producción de conocimientos, al torrente, digamos, de la producción humana, ¿no? De la diversidad humana. Entonces, la interculturalidad surge originalmente como una respuesta a lo que sería el llamado de, eh, de incorporar procesos en el campo educativo, por ejemplo, donde se introduce, se incorpora, ¿no? Elementos de varias culturas en un proceso, digamos, de carácter nacional, de carácter local y de carácter nacional, ¿no? Originalmente. Pero el problema está en que la mayoría, por ejemplo, en el caso de las universidades interculturales de nuestro país, el esquema, el molde utilizado para llevar adelante esa llamada educación intercultural no ha cambiado del todo, ¿no? Sigue siendo un molde, digamos, eurocentrista, ¿no? Sigue siendo un molde eh, fincado en la práctica de epistemológica, epistémica, de un solo camino, que sería el camino de la ciencia, ¿no? De la ciencia occidental, ¿sí? Y con muy pocos resultados y con mucha dificultad, la posibilidad de incluir otras epistemologías, ¿no? Esto que muchas veces se ha confundido con el intercambio de saberes o el diálogo de saberes, ¿sí? Debe ser extremadamente importante analizarlo a detalle. Vamos a tratar de ir paso a paso. La interculturalidad es ante todo, esto yo lo sostengo, me parece que puede ser un buen tema de debate, es antes que un mecanismo de carácter educativo, es ante todo un mecanismo de carácter de comunicación, ¿no? Es un asunto de comunicación. ¿Por qué? Porque la relación entre las culturas, ¿no? Ha sido una relación más que nada planteada en el camino de la imposición, ¿no? De un esquema eurocéntrico sobre la base de un conjunto de culturas que no ha tenido, ¿no? No ha tenido como expresión, como canal de expresión y de resolución de sus problemas, el esquema de la propia sociedad nacional, sino que ha quedado, digamos, en un campo mucho menos formal desde el punto de vista de la educación y mucho más práctico en la esfera de la comunicación. Es a través de la comunicación, incluso hoy en día, con estas llamadas sociedades eh, eh, hegemonizadas por los procesos comunicativos, que la interculturalidad se ha manifestado de manera mucho más clara, ¿no? No, claro, no para beneficio de los grupos subalternos, sino para beneficio de un proyecto nacional, de un programa general, digamos, desde el dominio económico y político. Sin embargo, el proceso de pensamiento, de generación de conocimientos, de inclusión, digamos, de todo un universo de conocimientos que ha sido generado a lo largo de milenios, ha sido lento, ¿sí? Ha sido muy lento porque se tiene que enfrentar precisamente a la práctica, ¿no? A la vigencia de una estructura de poder. Ese es un tema que realmente, digamos, eclosiona, enfrenta la práctica de una llamada educación intercultural, ¿sí? En ese sentido, me parece que los programas educativos todavía, ¿no? Permanecen anclados en esa, digamos, en esa visión de lo universal, ¿no? De la unicidad del proceso educativo y de los procesos de pensamiento, ¿sí? Por lo tanto, la universidad como concepto estaría reproduciendo, ¿no? Y estaría afirmando esa unicidad, ¿no? Lo que en el pasado se hablaba como la necesidad de proyectos nacionales que incorporaran a toda la población en un solo idioma, una sola lengua, ¿sí? Perdón, en una sola lengua, una historia común, ¿sí? Y un sistema social común, ¿no? Económico y social común. La batalla, entonces, desde mi punto de vista, esta batalla necesaria que se está dando sin duda alguna, es que
en las escuelas y universidades que se hacen llamar o que son identificadas como interculturales, ¿sí? Se pueda pasar de lo universal, ¿no? De esa hegemonía de lo universal a la pluriversidad de las formas, diversas formas de transmisión de conocimiento, ¿sí? Esta sería, digamos, uno de los pasos más importantes y donde precisamente lo intercultural tendría que afirmarse como una práctica transversal, totalmente transversal en las universidades convencionales, por ejemplo, en las instituciones. Tendría que ser transversal, porque si no, tendríamos entonces que reconocer que hay una postura hegemónica, ¿no? Hay un esquema hegemónico que le va a permitir a los demás elementos de la diversidad incorporarse a algo que ya está dominado, ¿no? Algo que ya está definido, que ya está más o menos, digamos, afirmado, concluido, ¿sí? Entonces, el ejemplo que yo he utilizado para este proceso es la diferencia entre de un pastel hecho ya horneado, ¿sí? Le toque un pedazo a las culturas, ¿sí? Le toque un pedazo de ese pastel a las culturas para ocuparlo, ¿sí? A diferencia de lo que sería cocinar un pastel con los distintos elementos e ingredientes que aportaran todas y cada una de las culturas en movimiento, vivas y dinámicas en el presente, ¿sí? Las que están ahí luchando por su control cultural, su soberanía y su autonomía. Esa sería, desde mi punto de vista, un ejemplo de lo que pudiera ser en un momento dado esta práctica de interculturalidad. Otro asunto tiene que ver con la generación, la producción de nuevos conocimientos, ¿no? Es decir, si partimos de la posibilidad de integrar, de ir integrando un proceso educativo, investigativo y de práctica social de carácter diverso, enorme, que refleje esa pluriversidad, esa diversidad, tendríamos que plantearnos también la necesidad de cambiar el esquema de la producción y gestión del conocimiento, ¿no? Tendríamos que pensar probablemente en interconocimientos que reflejaran esa diversidad de las prácticas epistémicas y epistemológicas, ¿no? Tendríamos que pensar en cómo articular precisamente las prácticas de generación de conocimiento, de descubrimientos inclusive, ¿sí? Haciendo participar a todas y cada una de estas culturas, ¿no? Esto también, por supuesto, es una utopía, digamos, es una luz en el horizonte, ¿no? Que tendríamos que alcanzar y que los caminos son muy diferentes, ¿no? Es decir, no podríamos establecer un solo camino. Me parece que este proceso tendría o eh, tendrá que ser negociado siempre entre este esquema nacional, este esquema, digamos, hegemónico, y la expresión de las culturas en un territorio concreto, ¿sí? En una realidad concreta, ¿no? No podríamos, por ejemplo, imponer o sacar un modelo de una experiencia concreta que sería, pongamos un ejemplo, en las matemáticas, ¿no? En matemáticas mayas y matemáticas, digamos, eurocéntricas, poderlas tomar en una fusión o en una integración como un modelo para llevarlo a otros escenarios culturales. No podría ser. Tendría que ser necesariamente una negociación de carácter local, ¿no? Y que en este momento se está planteando, en algunos casos ya, como una dimensión de carácter comunitario, de carácter comunal. Por eso, el inicio de esta plática o el título de esta plática trata de abrevar en torno a este encuentro, ¿no? Entre una propuesta y una práctica ya de algunos años en lo que se refiere a la educación intercultural y lo que pudiera ser o lo que ya se empieza a conformar como una
como una propuesta y una práctica desde el punto de vista comunitario en los procesos educativos que pretenden ser que pretenden integrar, ¿no? Que pretenden integrar a varias culturas. Entonces, esto lo podemos ampliar al ir terminando con preguntas de ustedes o comentarios, pero entonces les decía yo que en en esta fase de discusión y debate, yo me pregunto personalmente si el tema en este momento sería básicamente la opción de educar o comunicar, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, eh, la comunicación en este momento y los distintos espacios de comunicación están dominando no solamente la lucha social, sino están dominando los procesos de conocimiento, ¿sí? Los están dominando y más a partir de la pandemia, ¿no? Plataformas de comunicación digital han tomado, ¿no? Un papel sumamente importante en los procesos educativos. Plataformas de comunicación digital están dominando, o están, mejor dicho, están luchando, perdón, están luchando por dominar los espacios de información y, por supuesto, a partir de eso, de formar opinión, ¿no? Y de promover la participación de la gente, ¿sí? Para un lado y para otro, ¿no? Es decir, a favor de las personas o en contra de las personas muchas veces. Esto nos da una idea de cómo está la situación en términos de las relaciones interétnicas, ¿no? Educar sería digamos, una prioridad secundaria. No, no es secundaria. Lo que sí tenemos que reconocer es que si estamos hablando de detonar, digamos, desenrollar procesos de interculturalidad y de comunalidad, tendríamos que pensar en que es necesario ocupar los espacios de la comunicación. Es decir, ver a la interculturalidad como un proceso comunicativo, ¿no? Previo, ¿no? Digamos, de mayor peso, mejor dicho, en torno al proceso educativo, ¿sí? Verlo como un camino, como un vehículo fundamental, ¿no? Para la ocupación de esos espacios de comunicación en estos momentos. Es entonces hablar de el combate en las redes y las plataformas. Primero, ¿para qué? Primero, para resistir como colectivos. Resistir en el sentido de ocupar, por ejemplo, una lengua, ¿no? Una lengua propia, poder resistir el embate, obviamente, de la colonización y de la neocolonización que se practica a nivel global, a nivel planetario, ¿no? De culturas hegemónicas y digamos, potencias económicas y políticas hegemónicas sobre horizontes, sobre espacios y territorios eh, sometidos, ¿no? Espacios y territorios que tienen que aportar valor, ¿no? A los procesos de acumulación, ¿no? Económica de los países centrales, ¿no? Ahí, digamos, se requiere de una resistencia. Pero también es cierto que para poder avanzar es necesario que esos espacios se ocupen de una manera proactiva, de una manera permanente, ¿no? Ocupar, en este caso, significa que la gente pueda mantener estos procesos de combate y de resistencia en en estos espacios, ¿no? De las redes y las plataformas. Pero no solo eso, entonces, no bastaría con ocuparlo. ¿Por qué? Porque ocupar y resistir y ocupar en espacios que previamente han sido diseñados por, digamos, las fuerzas hegemónicas, nos estaría planteando un primer dique, ¿no? Un primer obstáculo que tendríamos eh, 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 que tendríamos que saltar, que tendríamos que, digamos, librar para poder innovar formas de comunicación y de educación y de organización económica y de interrelación entre las distintos grupos sociales, ¿no? Innovar es es un objetivo, ¿no? Que debe ser cumplido
a cabalidad para poder conseguir finalmente, ¿no? Esos, esos estatutos, ¿no? De control cultural con autonomía y soberanía propios. Me parece que esta primera, esta primera incursión, ¿no? A comparar estas prioridades entre comunicación y educación, da pie para poder en un momento dado repensar justamente los procesos en el caso concreto del tema que estamos viendo, en el caso concreto de la educación llamada o asumida como intercultural. Teníamos entonces este desafío, que ya lo más o menos lo estaba yo tratando de eh, exponer, entre la interculturalidad como sistema societal, ¿no? Ya no como una expresión de un tipo de relaciones interétnicas, ¿no? Sino como verdaderamente una práctica social, una práctica societal que permita precisamente la convivencia, ¿no? La convivencia de la diversidad humana. Es decir, no basta, ¿no? No basta por el momento el reconocimiento exclusivamente, ¿no? Ya se tiene, perdón, reconocimiento en la Constitución, en la práctica de los derechos sociales y humanos, ¿no? Ya se tiene reconocimiento desde el punto de vista de la cultura, ¿no? Se tienen espacios, por ejemplo, ganados por los pueblos, pero la convivencia todavía está por definirse, está por lograr. La convivencia es una práctica que en el planeta entero está ausente, está muy lejos de ser una realidad. Y para ello, ustedes pueden recorrer rápidamente al planeta, viendo cómo lo que está dominando en este momento es una lucha de carácter interimperial, ¿no? Entre, digamos, grandes consorcios y grandes sectores de población que han, digamos, acumulado fuerzas, han acumulado riquezas y que pretenden, ¿no? El control de la economía y de los procesos de la sociedad a nivel global. En esto, la falta, ¿no? O sea, el enfrentamiento de estos distintos grupos y naciones se da en el terreno de la guerra, de todo tipo, ¿eh? No solamente guerras, digamos, por medio de las armas, ¿no? Es decir, la guerra se ha estado manifestando a través de otros medios, como la comunicación, ¿no? Como la educación, como la práctica, digamos, ¿cómo sería? Digamos, la práctica de la de los ¿cómo se, de las distintas formas, ¿no? De poderse afirmar, como diríamos, de la identidad, ¿no? De las prácticas identitarias. Ahí, por ejemplo, las guerras étnicas, ¿no? Las llamadas guerras étnicas, que tienen un trasfondo económico y político, pero también tienen una manifestación de carácter étnico, ¿no? Esto lo vemos en lo que se ha llamado como, o se ha identificado como Europa del Este, o en un momento dado lo que ha estado aconteciendo desde hace muchos años en África, ¿no? Esas llamadas guerras étnicas que han enfrentado a pueblos enteros y que han producido un número brutal, ¿no? Catastrófico de muertos. Esta convivencia humana es algo que se puede considerar uno de los mayores desafíos para la existencia de la especie humana, ¿sí? Como uno de los mayores desafíos para para poder garantizar la continuidad de la vida humana en el planeta. Esto tiene que ver también con una convivencia con otros elementos de nuestra realidad que no son del nivel humano, ¿no? Sino que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con los elementos que integran nuestros territorios, elementos que no serían humanos, pero que igualmente tienen un peso central en la práctica de una convivencia que acepta la diversidad, que la reconoce, que la respeta, pero ante todo la incorpora en nuevos sistemas sociales y culturales. Entonces, me parece que para poder entrarle a este tema del debate y de la discusión, les invitaría pues
llevar adelante una, digamos, revisión, si les parece bien, de lo que estaría ocurriendo en estos momentos en las relaciones entre los procesos educativos, la interculturalidad, ¿sí? Y el análisis, porque esto es muy importante, el análisis a detalle de lo que sería la interculturalidad realmente existente. Es decir, ¿qué estamos reconociendo? ¿Qué estamos encontrando, ¿no? En algo que se denomina intercultural, una práctica, una institución, ¿sí? Con referente a lo que realmente está llevando adelante, que está practicando, que está concretando, ¿no? Y cómo en un momento dado esta denominación, esta identificación, esta identidad intercultural estaría planteándole, ¿no? A estos procesos, principalmente en el terreno educativo, el concurso de la comunalidad. Ya tenemos ahí un ejemplo, para terminar, un ejemplo de esta búsqueda o de este, digamos, mejor dicho, de este cambio, ¿no? De este cambio de enfoque que tiene que ver con la comunalidad a través de la experiencia de la Universidad Comunal en Oaxaca. Ya tiene ahí una propuesta muy interesante, es importante conocerla, hay una serie de publicaciones al respecto, ustedes las pueden encontrar fácilmente, están ahorita, digamos, muy demandadas, ¿no? En el campo de la academia y que han estado llevando adelante un proceso educativo que realmente eh, estaría poniendo, ¿no? Poniendo en entredicho esta dimensión o este enfoque de carácter intercultural. Yo lo vería realmente como la dimensión intercultural como un proceso, digamos, más grueso, ¿no? Más de elementos mucho más generales, ¿no? En cambio, la comunalidad me da la impresión que sería un cambio de enfoque, ¿no? No tanto, digamos, ya privilegiando o poniendo en primer término la relación entre culturas de carácter simétrico, de carácter horizontal, sino más bien de cómo las comunidades establecen una relación con otras culturas, también de carácter igualitario, pero que se van a, digamos, a definir a partir de un enfoque, de un basamento de carácter comunal, de carácter comunitario, y no tanto a nivel de sociedades, ¿no? A nivel de sociedades, en la amplitud de la palabra. Ese es mi punto de vista. Espero que sea, que despierte interés, ¿no? En ustedes, que, que tengan, digamos, nuevas ideas, ¿no? O que desate esto nuevas ideas, y yo con mucho gusto entraría para pues escucharles, ¿no? Más que nada comentarios, eh, propuestas, revisiones, ¿no? También de la realidad propia, que seguramente ustedes en este momento están ya pasando, ¿no? Están pasando por ahí en en su background, ¿no? En sus elementos ya de recuerdos, de experiencias asimiladas, ¿no? Y analizadas eh, en su práctica diaria. Entonces, les agradezco mucho tu atención. Espero que no haya sido no, creo que no, ¿verdad? Sí nos ajustamos al horario. Creo que fue más o menos a tiempo. Y bueno, me remito, ¿no? A sus órdenes, aquí aguardo. Vamos a abrir la sesión de participaciones y la ronda de preguntas. Yo quiero comenzar, Mariano, con un gran reto que tenemos cuando la participación de los pueblos originarios se hace presente, pero se reproducen estos esquemas hegemónicos. Hemos tenido experiencias universitarias en México, para no hablar de otras regiones, de universidades interculturales en donde de algún modo algún grupo de poder étnico toma la universidad y entonces impone en ánimo de reivindicar la lengua originaria y la cultura de la región, impone una lengua originaria y una cultura como único referente para la universidad. Entonces, de repente es festejado por este proceso de reivindicación de los pueblos originarios, pero al mismo tiempo genera una nueva discriminación para estos pueblos originarios minoritarios. ¿Cuál es tu perspectiva de estos fenómenos que no son pocos? Sin duda, cuando me refiero, por ejemplo, a
a que, pongo un ejemplo así muy, muy claro. Cuando, cuando, cuando empezamos a hablar en los años del el 2000 para acá, ¿no? Cuando Silvia Schmelke plantea la transversalidad de la educación intercultural, ¿no? Lo primero que vamos a ver es que hay una estructura desde donde nace la propuesta, ¿no? Esa estructura es una estructura hegemónica por naturaleza, desde un principio, hegemónica y que ejerce un poder del mismo carácter sobre el resto de los componentes, ¿no? De la sociedad. Entonces, ocurre que en nuestra historia, pues también tenemos la obligación de reconocer procesos de hegemonía en el pasado prehispánico, por ejemplo, ¿no? Es decir, nada más y nada menos la experiencia de las toponimias. Las toponimias, por ejemplo, en una buena cantidad de nuestro país, de las regiones de nuestro país, son nahuas del idioma náhuatl. ¿Por qué? Pues porque el Imperio Mexica se encargó, ¿no?, de rebautizar las regiones y los pueblos con nombres en náhuatl. Sin embargo, abajo, si uno le rasca, ¿no? Si uno rasca, abajo, ahí está todavía el nombre original o la referencia original. Yo he platicado, por ejemplo, con algunos colegas de allá del sureste, más pegados al Pacífico, que el caso de los guaves, ¿no? Guaves básicamente guaves y en el norte los seris, ¿no? Ambos nombres, guave y seri, son impuestos, no son los auténticos, ¿no? Los guaves son, eh, ahorita se me olvidó, los guaves se hacen llamar a sí mismos, se me fue ahorita el nombre, pero, y los seris son Comcac, ¿no? Doble A, Comcac, y los guaves ahorita se me olvidó, pero también es un nombre muy, muy específico, ¿no? Entonces, imagínense el otro ejemplo que yo usaría, los profesores bilingües, la gran cruzada bilingüe. En la gran cruzada bilingüe, lo que se privilegió fue contratar a los profesores que hablaran náhuatl. Y entonces, hablando, incluso siendo no nativos o no hablantes nativos de náhuatl, eran enviados a regiones donde no se hablaba el náhuatl. Eran regiones indígenas, pero no se hablaba el náhuatl. Entonces, en suma, lo que ocurre es que la sociedad como tal, es decir, el esquema societal, la práctica societal, sigue siendo una práctica hegemónica. Entonces, por lo tanto, siempre va a darse, hasta que no se logre cambiar esto, te va a dar a estos procesos, ¿no? Por ejemplo, el orden de las logo, ¿cómo se le llama ahora? De la identificación de los espacios, ¿no? Baño, sala, A la salones, señalética. señalética, ¿no? Por ejemplo, en la señalética de algunas instituciones que se reclaman como interculturales, en la señalética también se expresa la jerarquía, ¿no? Y se pone en primer lugar un idioma dominante, originario, pero dominante. Y luego se desprenden otros o no, o se ignoran, o no se toman en cuenta. Entonces, creo que ese es uno de los principales elementos yo diría, pues son diques, ¿no? Son barreras, mejor dicho, son barreras que tendríamos que ir dándole fin. Ahora, frente a ello, hay una parte que sí es preocupante, ¿no? Porque me parece que cuando, cuando planteamos la necesidad de la integración, ¿no? Y de una integración diversa, una integración horizontal, etcétera, libre, digamos, de estructuras de poder, lo cual es una utopía, por supuesto, también nos vemos en la necesidad de reconocer que para, por ejemplo, integrar en un proceso comunicativo nacional a las que son 76 más o menos lenguas, ¿no? Más o menos. ¿Qué estrategia tendríamos que utilizar? Por ejemplo, Moisés Sáenz hace 80 y casi 90 años decía que no había de otra. Habría que utilizar al castellano como lengua franca, ¿no? O sea, como lengua de intercambio, ¿no? Porque era bastante complicado poder lograr que, por ejemplo, en la península de Yucatán se hablara y se entendiera el yaqui, por ejemplo, ¿no? O lo que fuera, pues una lengua del norte, ¿no?
Es bastante complicado. Pero en cambio, a partir de un castellano interculturalizado, podría ser posible establecer esta relación, ¿no? Ese es, claro, es preocupante porque también, ¿qué tipo de consecuencias tendría? Quizá a lo mejor no podría romper con esa barrera, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, estas prácticas hegemónicas se mantienen, aún están presentes y las vemos todos los días, ¿no? Adelante, David. Perdón, tenía un problema con el micrófono. Bien, pues muchas gracias por toda esta información. Se abordaron muchos aspectos, que son hasta críticos, ¿no? Para poder entender la interculturalidad. Y entre los aspectos que se mencionaron hay uno que me llama la atención. Este, Cuando nosotros hablamos ya de una interculturalidad que pasa de un centro etnocomunitario a una relación intersocietal y se incluyen grupos, colectivos sociales, aquí a mí me genera un poco de preocupación que nosotros estemos igualando espacios problemáticos que tienen colectivos con respecto a los que están fundamentados en grupos que por alguna razón histórica durante siglos han tenido características que han complicado mucho la relación entre unos y otros, ¿no? Como pueden ser estas relaciones coloniales, y específicamente en culturas y lenguas, ¿no? Hablando de grupos que tienen que defender su forma de vida en un amplio espectro de aspectos, ¿no? En el caso de algunas comunidades tiene que ver con ideologías, con posiciones con respecto a identidades sexuales o con respecto a posiciones en cuanto a condiciones físicas, ¿no? Como neurodivergencias. Entonces, lo que a mí me genera un poco de duda es si es correcto que nosotros estemos igualando teóricamente todos estos elementos como si fueran eh, iguales. Cuando nosotros hablamos de relaciones intersocietales y nos alejamos de las relaciones interculturales, un amplio, es mucho más amplio que algo intersocietal. este, no estaríamos perdiéndonos ahí de una discusión todavía que tenemos que dirimir si esto es posible, que nosotros igualemos diferentes grupos sociales con interculturales. Eh, Iván, ¿vamos dando respuestas, sí, a cada uno? Sí, Mariano, Sí, por ok, favor. perfecto. Sí, David. David, pues muy interesante. Yo no creo haber planteado que, digamos, pensar la interculturalidad desde otra perspectiva, que es la que intenté exponer, eh, supusiera o supondría el perder el enfoque comunitario, ¿no? Eh, Cuando yo hablo de un enfoque comunitario, me refiero a que supera en importancia, ¿no? En el interés de resolver precisamente estos problemas de la relación y de la convivencia humana. Voy a poner un ejemplo. Eh, Exactamente en Oaxaca, ¿no? Nosotros tenemos problemas de relaciones interétnicas a nivel intercomunitario, ¿no? Mm. Por ejemplo, todo el problema que se está desarrollando en el pueblo Triqui, ¿sí? En el pueblo Triqui, por ejemplo, el enfrentamiento de familias, ¿no? De linajes inclusive, porque los linajes están ahí abajo de esta identificación familiar. Esto está demostrando que aún dentro de la propia comunidad y del propio pueblo originario, se, se, des- se, digamos, se expresan distintos proyectos, distintas prácticas, ¿no? Control del agua, para empezar, el control del agua. No solamente ahí, ¿no? En muchos lugares del país es un tema muy presente, pero que además es milenario. El asunto viene desde hace muchos, muchos siglos, ¿no? Entonces, cuando decimos, bueno, es importante tomar en cuenta que la negociación de estas relaciones debería tener precisamente más, que fueran más finas, ¿no?
Es decir, que, por ejemplo, me parece que sería un buen ejemplo. En un plan de desarrollo con enfoque étnico y territorial, no podemos omitir la presencia de estas rivalidades. No podríamos emitirlas, porque si las omitimos, nos van a explotar ahí, al mismo tiempo, por el control precisamente de los recursos, ¿no? Por el control del poder político, del poder hegemónico. Se van a dar, tarde o temprano se van a dar. Entonces, estas negociaciones tendrían en torno, por ejemplo, a un proyecto de desarrollo, tipo el proyecto con los yaquis, por ejemplo, ¿no? Que ha sido así muy difundido y pues muy reconocido, pero que también adentro merece ser explorado, ¿no? Que estas negociaciones en el futuro pudieran ser también mucho más finas, ¿no? Y pudieran tomar en cuenta estas evidentes relaciones, digamos, sensibles, son relaciones sensibles. Religión, ¿no? Religión, por ejemplo, ya tenemos décadas, ¿no? Décadas con el tema en Chiapas, ¿no? Poblaciones que se convierten al protestantismo, sí, básicamente adscripciones evangélicas, que son expulsadas por grupos católicos, ¿no? De sus tierras, pero que eh, cuando uno, cuando uno investiga un poquito más, se da uno cuenta que abajo de eso, pues está el control de la tierra, ¿no? Está, digamos, un linaje, una familia o varias tratando de recuperar control sobre la tierra, sobre el territorio. Entonces, esta parte sí me parece muy importante que puede aportar estos inicios, en realidad son pininos, ¿no? Del enfoque y de la práctica comunitaria, como un proceso de afirmación, de búsqueda del control cultural, ¿no? Por ahí, digamos, sí es un reto enorme, ¿no? Sí. Adelante, David. Sí, es que tengo esta duda, quizás yo me fui por otro lado cuando usted maneja lo que es relaciones intersocietales, porque en el caso de la educación sí estamos deslizándonos del término interculturalidad que tenía como una base etnocéntrica, cultural, lingüística, nos estamos deslizando a otras posturas en donde se están incluyendo eh, posiciones entre culturas o que le están llamando subculturas, subculturas para integrar a diferentes grupos sociales con diferentes demandas. Entonces, a mí me genera un poco de problema porque digo, bueno, aunque son grupos, digamos, de Chiapas, algún grupo originario que ha adoptado la religión protestante, que es donde más se tiene problemas, este, aún siguen conservando una base cultural que tiene múltiples aristas, ¿no? Que conforman una identidad. Y esa identidad está dada precisamente por esas raíces a la cual se le une la religión protestante y sigue siendo un grupo complejo, ¿no? Entonces, me ha generado conflicto cuando en nuestro caso manejamos inclusión y diversidad ya como el eje rector al que queda supeditado la interculturalidad como otro eje, pero abajo de ese. Entonces, esto, bueno, desde una posición más posmoderna. Y pues es lo que en este momento pues trato de bajar porque son cosas que todavía están en lo teórico, ¿no? Que bajarlo a un aula todavía nos está costando mucho trabajo. Ese era mi inquietud, de hecho. No, completamente de acuerdo, David. Me parece que ahora incluso yo entiendo mejor, ¿no? La preocupación, ahora que acabas de tu segunda intervención, porque, fíjate, los términos de cultura y subcultura, como tales, ¿no? Como tales, digamos, los incorporamos a un enfoque antropológico, básicamente, son conceptos que vienen de hace muchísimo tiempo, ¿no? Digamos, cultura, un concepto manejado desde el siglo XIX, ¿no? Por ejemplo. Y subculturas desde los años 60 con algunos de los antropólogos gringos más renombrados, ¿no? Pero si más o menos tú recuerdas esto o lo ubicamos, el término subcultura era precisamente para clasificar lo que eran las variaciones, ¿no? En un gran, vamos a llamar, en un universo
de clasificaciones, ¿no? De recursos, ¿no? Elementos, lenguas, etcétera, de un mapa eh, culturalista, digamos, vamos a llamarlo así, de un mapa global, ¿no? Es decir, los grandes manuales, ¿no? De los indios de América del Norte, de los indios de América Central y de los indios del sur de América, fueron producto de esa clasificación y reclasificación entre culturas y subculturas. Pero efectivamente, si lo bajamos a estos desafíos, me remito nuevamente a Chiapas. Fíjate que si lo enfocamos desde el punto de vista de la teoría del control cultural, probablemente encontremos mejores respuestas. Por ejemplo, la estrategia que están utilizando estos grupos convertidos al protestantismo, ¿sí? Tiene sus orígenes en una evaluación económica, muchas veces, de su condición como habitantes de una región determinada. Esto ya lo había registrado Aguirre Beltrán en los 80. Aguirre Beltrán escribió un texto, te lo recomiendo, un texto que se llama Encuentro de Dioses y Santos Patronos. Y este es un trabajo etnográfico, etnológico también, por supuesto, de una región de las altas montañas en Veracruz, en Zongolica. Incluso el libro dice Zongolica, Encuentro de Dios y Santo Patrón. Te adelanto, ¿no? No voy a spoilear el libro, pero te adelanto. Lo que vas a encontrar ahí va a ser cómo comunidades originalmente católicas, con toda aquella, digamos, herencia, ¿no? De la religión popular, hacen un cambio al protestantismo. Y las razones que dan, obviamente, ¿no? Que se les pregunta y dialogan, ¿no? La gente que investigó con Aguirre, por qué hicieron ese cambio. Entonces ahí vas a ver que hay elementos muy interesantes, ¿no? El otro ejemplo que yo utilizaría sería lo relacionado con la adscripción. Ya ves que el censo está dando la oportunidad de que mucha gente que no habla la lengua, ¿no? Por ejemplo, y que no practica la cultura como tal, su vestimenta ya no es tradicional, incluso muchos de sus prácticas religiosas, rituales, no las lleva adelante, se autorreconocen como afromexicano, como indígena de determinada denominación. ¿Qué significaría eso? Eso, desde mi punto de vista, significa otra estrategia, ¿no? Que pretende recuperar elementos de control cultural, como que derechos, los derechos, ¿no? Es decir, en la Constitución se establecen derechos ya para afromexicanos y para los pueblos indígenas y demás, y entonces es una estrategia para decir, yo me voy a beneficiar de esos derechos, ¿no? Y esa negociación la van a plantear a partir de ese autorreconocimiento o autoadscripción. Entonces son esos elementos que pueden ayudar mucho. Ahora, en el aula, perdón, para terminar, en el aula, ahí sí que es un reto, ahí sí que es un reto, ¿no? Porque si tú tienes, por ejemplo, más de una etnia o de una cultura en el aula, ahí va a ser muy interesante, muy importante cómo la negociación en el proceso de enseñanza-aprendizaje incorpore más o menos, digamos, esa diversidad la incorpore de manera, ¿cómo llamarlo? Pues respetuosa, ¿no? Muy respetuosa. Sí, está complicado. Quizá, por ejemplo, no se podría garantizar que tú pudieras o el profesor pudiera hablar en todas las lenguas que estén ahí presentes. Va a estar complicado. Quizás se pudiera lograr si son dos o tres, ¿no? Pero probablemente se podría encontrar otra vía, ¿no? Para poder generar esos, esas prácticas, ¿no? De inclusión y de reconocimiento, de convivencia, básicamente, ¿no? Recuerden que creo que ya todos hemos superado ese tema de la tolerancia, ¿no? Eh, eso debe extirparse, ¿no? Digamos, de la filosofía que estamos utilizando, ¿no? Eso de tolerar no tiene sentido, ¿no? O sea, no entra ahí, ¿no? Es más bien incluir, reconocer y más que nada convivir, ¿no? A ese nivel. Muchas gracias. Mariano, dos inquietudes. Una,
que acabas de mencionar frente al reconocimiento de la pertenencia a un pueblo indígena, pueblo originario étnico, en la Sierra Nororiental donde se encuentra la UIEP, eh, y en regiones vecinas, conozco solo el caso de una sola institución que se encarga de publicar textos en lengua originaria de manera periódica, ¿no? Quincenal, sistemáticamente. Y genera inclusive congregaciones en donde se predica y se mantiene esta religiosidad en la lengua originaria. Ese es el caso de los testigos de Jehová. El gran problema que hay es que, pese a que tienen dos revistas, el Atalaya y el Despertar en lengua originaria, las autoridades tradicionales indígenas dicen, esos no son indígenas, ¿no? Esos no son indígenas porque no hacen la fiesta patronal, no tienen el asunto. Entonces, la paradoja es que inclusive en regiones más allá, ¿no? En regiones donde ahora trabajo en el estado de Tlaxcala, en la frontera con Puebla, son estos pueblos con congregaciones de esta denominación religiosa los únicos que, no en todos lados, pero en algunos lugares, en algunos pueblos de gran desplazamiento étnico, son los únicos centros que mantienen estas congregaciones en náhuatl o en totonaco o en algunas otras lenguas. Entonces, la paradoja es esto, ¿no? Mientras las autoridades oficiales no los reconocen como pueblos originarios, e inclusive algunos otros tradicionalistas de los pueblos originarios no los reconocen, son ellos los que mantienen la reproducción y la vitalidad de la lengua, ejerciendo o no, en algunos casos, estos derechos de pueblos originarios, como establece la Constitución, mientras que algunos de estos pueblos desean dejar de ser vistos como pueblos originarios por el estigma que obviamente se tiene mientras más cercanos se encuentran los centros urbanos de gran tamaño, pues obviamente, ¿no? No habría que andar en ello. Pero bueno, ese es por un lado. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta situación tan paradójica? Y ahorita hago la segunda. Como dicen, es un trabuco, ¿no? En el decir popular, es un trabuco. Fíjate, yo creo que lo primero como antropólogo, por ejemplo, porque tengo que reconocer eso, o sea, yo tengo una formación antropológica y no escapo a ella, tampoco puedo negar eso, ¿no? Entonces, como antropólogo, si adopto la postura tradicionalista, y yo diría más allá del tradicionalismo, la postura idílica, ¿no? De que todo, digamos, de que toda cultura prehispánica, en el caso de México, toda cultura prehispánica es una cultura perfecta, una cultura que nunca tuvo problema, que nunca tuvo lucha de clases adentro o lucha de grupos, ¿no? Por hegemonías. Obviamente estaría yo en la línea de decir, no, estos no son indígenas, no podemos reconocerlos como indígenas, primer punto, ¿no? Si adoptara yo la postura de un antropólogo más indigenista, ¿no? Iría yo sobre la base de que el criterio lingüístico, ¿no? Como están ellos apoyándose en su lengua originaria, entonces son indígenas, ¿no? Porque hablan la lengua indígena. Si adoptara yo la actitud de un antropólogo ya hacia los 70, estaría yo en la postura de Aguirre Beltrán, por ejemplo, ¿no? Que Aguirre Beltrán dice, para que los indígenas, dijo, perdón, para que los indígenas se emancipen, logren su emancipación social y política y económica, obviamente, tienen que dejar la tradición, tienen que dejar la práctica del tradicionalismo e incorporarse como trabajadores, ¿no? A la sociedad. Y eso implicaría probablemente dejar de hablar la lengua originaria. Si me trato de poner en los zapatos de un antropólogo interculturalista o comunalista, yo diría que eh, la mejor solución al tema sería reconocer que las culturas, como todo proceso en la vida, es una secuencia de transformaciones y que estas transformaciones no tienen, digamos, no están en un parámetro de bueno y malo, sino que las transformaciones son precisamente eso, el cambio, ¿no? El cambio de fondo, el cambio de, no solamente de funciones o de usos, sino el cambio de perspectivas. Entonces, un indígena tzotzil que adoptó, por ejemplo, el Corán, ¿no? Los tenemos ahí, viven en barrios de San Cristóbal, ¿no? Son musulmanes. Adoptaron el Corán como su libro sagrado.
que tienen su práctica, digamos, religiosa conforme a los designios del Corán, pero que siguen hablando su lengua y se siguen asumiendo como tzotziles, por ejemplo. Tienen derechos. Yo creo que uno de sus derechos sería que ellos se siguen reconociendo como tzotziles, ¿no? Y tendrían que ser tomados así, en cuenta, en la vigencia, por ejemplo, de derechos. No tendría por qué ser excluyente, ¿no? El que sean musulmanes, ¿no? Que además es una realidad así. Está la mezquita ahí, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el barrio, pero una vez la visité. Está ahí la mezquita y todos los días hay varios servicios, ¿no? Hay un caso en la Sierra Nororiental, en la Interserrana, de un pueblo que la mitad del pueblo se convirtió al cristianismo y en una interpretación, digamos, muy, muy del pueblo totonaco, ¿no? Inclusive con algunas manifestaciones de danzas y demás detalles, un pueblo con mucha vitalidad lingüística en donde la mitad es católica, la mitad es cristiana, aunque obviamente ya no hay por la mitad del pueblo las fiestas patronales y demás, así que Mm. concuerdo, ¿no? Estas realidades, la pertenencia del pueblo originario no está supeditado a ninguna, digamos, tradición generalizada, inclusive a ninguna lengua. Aunque un comentario colateral, siempre me ha dado miedo este asunto en donde, no sé, hace 18 años, cuando se fundó la Universidad Intercultural, teníamos un avasallador número de 90 y tantos % de alumnos de Totonaco y el resto de náhuatl, ¿no? Solo un 1 o 2% de hispanohablantes. Y entonces los nahuas hablaban mucho en el náhuatl de la región porque tienen una historia ahí en el municipio de Cuetzalan de mucho combate y demás, pero los totonaco no por esta larga tradición también de sometimiento histórico y cuanto hay. Pero entonces el pretexto era ese, ¿no? No se puede hablar en totonaco en la lengua porque entonces los nahuas no van a entender y decían, bueno, pues aprendemos, ¿no? Ese 4% en realidad era un asunto de actitudes lingüísticas. Sin embargo, ese pretexto que a veces usamos como docentes, antropólogos, profesores de ciencias sociales y demás, pues queda perfecto con la idea de no vamos a imponer ninguna lengua y entonces usemos el español como lengua Como franca, lengua como franca. bien mencionabas, para no imponer la lengua y entonces es lo mismo, pero no es igual, ¿no? Es como decimos la gata pero revolcada, porque anteriormente era castellanizar y ahora la idea es no es justo para la diversidad lingüística usar una lengua, entonces hay como muchas propuestas de usar, digamos, en cierta medida, pues la lengua mayoritaria de la región, etcétera, etcétera. Lo cual me lleva a la última pregunta, ¿no? La otra gran paradoja que me inquieta y que me gustaría saber tu opinión es algo que nunca habíamos comentado, es que hay muchos esfuerzos. En otra presentación ya comentó Sergio Hernández Loesa, presentó su trabajo sobre si realmente existe la investigación universitaria intercultural y ponía los ejemplos de la Mautai Guazí y de otras experiencias centro y sudamericanas, de universidades interculturales que surgen desde una lógica epistémica propia, etcétera, etcétera. La inquietud es esta paradoja en donde si existe una universidad intercultural desde una lógica epistémica de los pueblos originarios, no podría ser una universidad, porque el asunto es que la universidad tiene una estructura de formación, reconocimiento, inclusive registro y validación institucional por parte del gobierno, y por el contrario, si tenemos esta universidad comunal, comunitaria, desde la lógica epistémica de los pueblos originarios, no responde a las necesidades o a las lógicas de la legalidad del proceso universitario. Entonces, otra paradoja que me gustaría saber tu opinión al respecto. La, sí, hay ya todo un movimiento, ¿no? Principalmente en Sudamérica, ¿no? Y viene desde, qué sé yo, la experiencia en Bolivia, Colombia, Brasil, incluso también está ahorita en ese debate, ¿no? Eh, de que ya incluso la propia universidad, digamos, convencional, está en crisis, ¿no? Hay una crisis tremenda, ¿no? En cuanto a la estructura, el funcionamiento de estas instituciones. Sin duda, una universidad intercultural que no logre romper con ese primer molde, pues no podría definitivamente hacer coincidir, digamos, principios de interculturalidad con la universalidad, ¿no? Del conocimiento y de la ciencia, más bien de los procesos científicos, ¿no? Entonces creo que digamos, el paso, desde mi punto de vista, el paso para dar sería un poco
reconocer que los procesos educativos de enseñanza, aprendizaje, tendrían que ser generados desde la propia propuesta de las comunidades. Por ejemplo, una experiencia muy interesante en un pueblo de la zona centro-oeste, no, perdón, central, más bien, centro-norte de Brasil, que es el pueblo Crao, que ellos lo que han estado peleando es que la educación en general, pero en la educación básica, ellos dicen, el concepto de escuela, o sea, un salón de cuatro paredes, sus ventanas, una tarima y el profesor sentado en la tarima y los niños sentados en sus pupitres, no existe. Esa idea no existe en nuestra cultura. Y nosotros sí, lo llevamos adelante a través de los cantos, en espacios que muchas veces son los jardines de alguna casa, ¿no? O los jardines de algún edificio mínimo que ellos utilizan. Y ahí los sabios, ¿no? O la gente reconocida como gente con conocimientos, va a transmitirlos a través de los cantos. Entonces están reivindicando que su educación básica sea reconocida a través de esas prácticas. Me parece que esa es una buena negociación, ¿no? A Sí, ese nivel, ¿no? totalmente, ¿no? Muy, muy ilustrador y que existe en muchas Existe, sí, lo experiencias de estamos. pueblos originarios. Ujú. Bueno, pues vamos a dar por concluido. Parece que no hay más preguntas, participaciones. Así que sí, si no hay más, le damos las gracias al doctor Mariano Báez Landa por su conferencia Interculturalidad frente a Comunalidad, Desafíos de la Educación Intercultural en México. Muchas gracias, Mariano. Al contrario, Iván, fíjate que ahorita me parece, voy a colocar en el chat Claro, de nuestra sesión, mi correo electrónico, porque pienso que en un momento dado a algunos de los colegas les gustaría también plantear algunas preguntas y demás, ¿no? Que ahora que lean el texto que proporcionamos, ¿no? Un pequeño ujú, texto que lo tienen ahí a la mano. Y que ahí también seguramente saldrían algunas preguntas, ¿no? Y yo con mucho claro, gusto respondo, ¿no? Ahí lo estoy poniendo. claro. Además, hay una cantidad de colegas que también lo verán de manera sincrónica el video, Ah, así que sí, queda claro. bastante Ah, oh, pertinente. perfecto. Ahí tienen mi correo a la mano para lo que pueda ayudar. Perfecto. Listo, ya están ahí. Igual respondieron en el chat, agradeciendo. Ah, sí. Bien, Mariano, pues muchas gracias. ¿Alguna conclusión final acerca de la interculturalidad frente a comunalidad? Bueno, no, el comentario sería que le echemos mucho ojo a la experiencia de Oaxaca. Creo que vale la pena seguirlo, o sea, seguirla, el desarrollo, ¿no? De esta iniciativa, que muy por encima de que pudiera o no estar en la línea, ¿no? De lo que hemos aprendido, los cánones, digamos, que hemos aprendido de la educación intercultural, que estuviéramos abiertos, ¿no? A seguir esa experiencia en Oaxaca. Creo que vale mucho la pena. Claro. Eso. Te- Tenemos más comentarios. Bueno, agradecimientos, desde luego, muchas gracias. Gracias por el contacto. Y tenemos una participación más, solo que no sé si abrirán el micrófono o se queda. Doctora Tonan, si gusta comentarlo, ¿le alcanza el internet para comentarlo al micrófono o leemos la participación? Bueno, voy a tratar de hacerlo. Lo que pasa es que ha estado muy inestable y hasta me he salido, ¿no? De la comunicación. Bueno, voy a abrir también la cámara para que me... Adelante, adelante. Ah, hola, muchas gracias. Es que es muy interesante todo lo que se ha comentado porque asumo muchos y las llevo en consecuencia muchas de las posturas que ha manejado, que se han manejado y me parece que efectivamente uno de los grandes teóricos y que no se queda solamente en una cuestión teórica, sino incluso metodológica es justamente Guillermo Bonfil Batalla, para entender cómo es este proceso de adaptación, readaptación, que finalmente los pueblos
y cómo lejos de cualquier otra situación se está enriqueciendo y les está permitiendo ir retomando algunas esferas de poder, ¿no? Todavía muy locales, muy poco visibles quizás en lo general a partir de esta matriz del control cultural de Guillermo Bonfil Batalla. Y yo, por ejemplo, la he aplicado mucho en algunos ámbitos y sobre todo en la defensa del patrimonio en el patrimonio alimentario, ¿no? Que ha sido, que se quiere aprovechar y que ha sido aprovechado turísticamente a diestra y siniestra. Entonces, a mí esta metodología me ha servido bastante y también la he aplicado en otros ámbitos, pero no se ha quedado en mí, que eso es lo más importante, sino que se comparte con los grupos con los que estamos trabajando, tanto mujeres como pequeños productores, como prestadores de servicios a nivel comunitario, para que también ellos entiendan esta propuesta y han salido resultados muy interesantes de que de manera consciente como ellos están defendiendo su territorio, defendiendo su patrimonio, pero no se habían dado cuentas y esta matriz del control cultural les permite visualizar mucho eso. Entonces, gracias por compartir. Y bueno, hay otras cosas, porque finalmente estamos hablando del sistema, ¿no? Para poder entrar a la comunalidad, que prefiero yo también utilizar el término de comunalidad, habría que romper con muchos esquemas, burocráticos, oficiales, y bueno, ya esa es es otro asunto que tendrá que manejarse de manera distinta. Pero bueno, aquí estamos en el camino y tratamos de hacer las cosas respondiendo a las necesidades y a las problemáticas de los pueblos originarios. Gracias. Muchas gracias, doctora Tonantzin. Bueno, pues ahora sí, si no hay más, damos por concluida la sesión y una vez más, gracias al doctor Mariano Báez. Gracias a ustedes. Buena tarde. Pásenla bien. Hashtag Atzinil, Tachali, muchas gracias. Hasta mañana. Mañana.